muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con Ronald Rodríguez, quien es politólogo e internacionalista. Aparte, ejerce en este momento como investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad de Rosario. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Karen, gracias Sofía por la invitación. Hoy queremos hablar sobre xenofobia o porofobia, un tema que es pues muy importante, más ahora en un momento en el que la migración pues es significativa para tanto venezolanos como colombianos. Iniciamos. Ronald, en este momento, ¿qué información numérica se tiene respecto a la migración de venezolanos en Colombia? Bueno, más o menos ha salido 4,9 millones de ciudadanos venezolanos de su país. En nuestro territorio, en territorio colombiano, según las fuentes oficiales, hay alrededor de 1.700.000 al 31 de diciembre del año pasado. Hay que tener en cuenta que más o menos cada 3 meses se actualiza la información que entrega Migración Colombia, así que más o menos en este mes deben estar dándonos información actualizada, lo cual puede llegar a redondearse en más aproximadamente 2 millones de ciudadanos venezolanos en territorio colombiano. Claro, siempre son pues, cifras bastante altas y la movilidad pues, puede llegar a ser sumamente inexacta, sabiendo que pues, no se puede hacer conteos tan precisos todos los días. Pero entonces, ¿qué restricciones vigentes existen en este momento para el control de todos estos procesos Bueno, migratorios? particularmente en este momento la frontera se encuentra cerrada o, digamos, los pasos fronterizos se encuentran cerrados porque la frontera nunca se puede cerrar. Colombia tiene 7 pasos fronterizos con Venezuela, de ellos han estado activos 6, pero particularmente en este momento esos 6 pasos se encuentran cerrados y la población venezolana está pasando por los puntos irregulares, es decir, por las trochas, por los pasos ilegales. Se calcula que solamente entre norte de Santander y el estado Táchira pueden darse más de 200 pasos irregulares que son controlados por diferentes grupos al margen de la ley. Eso complejiza el proceso de conteo porque pues obviamente en estos pasos no hay autoridades colombianas o en los que los hay, en este momento no se permite el paso, así que ellos tienen que pasar por los otros. Es una situación muy compleja que dificulta el conteo. Claro, sí, entendemos que pues eso puede dificultar el conteo, pero ahora hablemos un poco más de las personas que ya se han situado en Colombia, más o menos, o cuáles podrían ser las ciudades donde hay mayor concentración de venezolanos y por qué. Bueno, en este momento las 3 ciudades o las 4 ciudades que tienen mayor concentración de venezolanos son Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cúcuta, que se convierten en los puntos de mayor recepción de venezolanos. En el caso de Bogotá, Medellín y Barranquilla son ciudades receptoras de migración con vocación de permanencia. Habitualmente los que se encuentran ahí, la gran mayoría de ellos quieren quedarse. Por ejemplo, en el caso de Bogotá son algo así como 375.000 ciudadanos venezolanos que aspiran a quedarse en Bogotá, algunos de ellos de forma regular y otros se encuentran de forma irregular. En el caso de Medellín, aparentemente en la zona del Valle de Aburrá, toda la zona del área metropolitana de Medellín, se encuentra una población que fácilmente se inserta laboralmente, sobre todo en economía informal, y esto les permite tener un mejor asentamiento. El caso de Cúcuta es porque básicamente es la ciudad de frontera más importante de los dos países. Pero para entrar un poco de tema en la xenofobia, ¿existe alguna relación entre estas ciudades que mencionas, su alta concentración de inmigrantes, y que haya xenofobia? Hasta el momento, digamos que la sociedad colombiana empieza a descubrir lo que significa vivir con una migración. Ya tenemos casos importantes de xenofobia, particularmente después de los eventos ocurridos el 21 en Cali y el 22 de noviembre en Bogotá, en los cuales en el marco de las protestas se decía que una horda de venezolanos venían a saquear viviendas en el occidente de la ciudad. En ese momento se generó una dinámica de xenofobia en la cual se responsabilizó primero por parte de las autoridades colombianas a los venezolanos de los actos de vandalismo, que no eran únicamente ciudadanos venezolanos, sino que fueron actos de vandalismo que se hicieron por ciudadanos colombianos y con la participación de algunos ciudadanos venezolanos. Y después de ese día, digamos que sobre la mesa se puso el tema de la xenofobia y la porofobia. Y en el caso de Colombia, la porofobia no solamente se restringe a los venezolanos, sino también a la población de estratos populares de Colombia. Ese día esas dos se mezclaron y se dio una respuesta por parte de la sociedad en la cual se responsabilizó a los venezolanos sin tener evidencia. De hecho, el Estado colombiano expulsó de forma arbitraria a 58 ciudadanos venezolanos, prácticamente votándolos en la mitad de la selva y diciendo que ellos eran responsables de los actos de vandalismo. Fue una situación bastante particular y la sociedad colombiana respondió
de forma agresiva hacia los venezolanos, rompiendo un poco con lo que había sido hasta ese momento la solidaridad que se había dado por parte del Estado y también por parte de la sociedad colombiana. Ok, sí, todos recordamos un poco de lo que pasó esa noche y ya que todo el mundo estaba paralizado, la ciudad literalmente estaba asustada y se crearon solamente esas tendencias de que habían sido los venezolanos a partir de rumores, se creó un miedo a partir de simplemente rumores. ¿Qué tal si hablamos un poco del permiso especial de permanencia? Existe una clara conexión entre el PEP, que es el permiso especial de permanencia, y las condiciones económicas de un venezolano migrante. Pero entonces podría decirse que tener o no tener el PEP puede ser causal xenofobia. Sí, sí, de hecho, pues el PEP no permite la regularización. Uno de los grandes problemas de la sociedad venezolana en Colombia es el proceso de regularización. Al no estar regularizados es más fácil contratarlos paralelamente y pagarles menos, por ejemplo, lo cual hace que las plazas de empleo en Colombia se relativicen y tengan, digámoslo así, o se dé lugar para que empresarios inescrupulosos los empleen por un menor salario, haciendo que los colombianos pierdan plazas laborales. También esto genera una falta de claridad para la atención en salud, para la dinámica de pago de pensiones, para todo el paquete de prestación social. Ejemplo, los bancos, las instituciones financieras, hasta hace muy poco no les habían cuenta a los venezolanos, y eso pues retrasó el proceso de inserción de los venezolanos y su adecuada contratación. Por el momento el PEP todavía sigue siendo un documento muy frágil y de hecho varios de los ciudadanos que fueron expulsados en la noche del 22 de noviembre se encontraban con PEP, es decir, estaban legal y regularmente en Colombia. No obstante, eso no impidió para que la medida administrativa los diera lugar a la expulsión. Podría decirse que la falta de acceso laboral de los venezolanos aquí en la nación podría llevarlos a tomar otras decisiones, como se dice, la mendicidad y el robo. ¿Tiene alguna relación estas opciones que toman con la xenofobia? Sin lugar a duda, pero hay que entender que la población venezolana es una población que es víctima, que está en una condición de necesidad. Venezuela ha sido un país declarado en emergencia humanitaria compleja, lo cual hace que los venezolanos sean víctimas y que sea una población altamente vulnerable. Y obviamente, pues, si una persona no encuentra dentro de la dinámica del empleo formal un camino para poder acceder a bienes y servicios, termina tentado a ir a las redes informales, es decir, como vendedores ambulantes o como mendigos, o peor aún, a las redes ilegales. En el caso de Colombia se está dando, por ejemplo, el reclutamiento forzado de jóvenes venezolanos por organizaciones criminales en la zona de frontera, los cuales después los desaparecen y obviamente ahí entrarían a ser casi que víctimas del conflicto colombiano, lo cual es un tema que ya se está discutiendo en Norte de Santander y particularmente en la ciudad de Cúcuta. Entonces, ¿existiría alguna posible opción que resulte, pues, de alguna forma más efectiva para mitigar las condiciones económicas, pues, complicadas que tienen que afrontar en muchas ocasiones y, pues, por ende, la xenofobia? Hasta el momento el Estado colombiano lo ha hecho bien, es decir, ha sido solidario a comparación con otros países que simplemente le cierran la puerta a los migrantes. Colombia ha creado instrumentos temporales, pero ya es hora de pasar de la temporalidad a instrumentos muchísimo más robustos que le permitan a los nacionales venezolanos poderse establecer de forma en el largo plazo en Colombia. Es entender que Colombia va a ser el país que más va a recibir esta migración, que va a tener que crear instrumentos de largo plazo para ellos, en algunos procesos de naturalización o incluso de otorgar ya todo el proceso de residencia permanente a los ciudadanos venezolanos. Ese proceso obviamente está regularizado por la ley que está en discusión en el Congreso, pero digamos, hay que decirlo, en este momento no hay mayor voluntad política para hacerlo, enfrentamos un gran reto. Nuestro proyecto, por ejemplo, se llama Edificando Consensos para la Migración, porque creemos que sobre la migración pueden haber diferentes percepciones, visiones, pero tenemos que construir un consenso entre toda la sociedad colombiana para manejar este tema en el largo plazo. Ese es un trabajo que estamos haciendo con el Congreso y con algunas autoridades que manejan el tema migratorio, pero Colombia tiene que dar la discusión y obviamente no es una discusión fácil, sobre todo porque Colombia es un país que tiene necesidades, que tiene sus propias demandas, tiene poblaciones con muchas dificultades y que particularmente llega en un momento de complejidad global que lo único que hace es complejizar más la situación. De hecho, ya en días como hoy hay tensión social muy fuerte por los venezolanos en Colombia, lo cual complejiza la atención que puede dar el Estado colombiano a sus propios nacionales para manejar la crisis en salud pública que estamos viviendo. Entonces, es un terreno complejo, no es un terreno fácil y en el corto plazo no se ven soluciones. Va a ser un proceso de construcción en el largo plazo que en algunos momentos generará conflicto, pero el cual tendremos que ir resolviendo.
Ok, entonces podría decirse que esto se puede solucionar al punto que tanto los venezolanos como los colombianos tengamos mejores medidas o mejores ayudas por parte del gobierno. Entonces creo que es algo de todos llegando a la conclusión y ya para finalizar, pues queremos agradecerte por responder. Con esto cerramos y muchísimas gracias por acompañarnos. Ronaldo, ha sido muy amable, muchísimas gracias por toda la información que nos has brindado hoy. Karen, Ana Sofía, gracias a ustedes. Cualquier cosa en el Observatorio de Venezuela, la Universidad de Rosario, estamos dispuestos a apoyarlos. Les haremos llegar algunos de los documentos que hemos construido precisamente para la comprensión de este tema migratorio. Vale, Muchísimas muchísimas gracias. gracias.